Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación para compartir unas reflexiones de carácter general con ustedes esta mañana. Antes de empezar con los comentarios preparados, quiero decir dos cosas sobre lo que ya se ha dicho. Primero, Catalina, muchas gracias por compartir esta historia. Yo tengo una libretica en una mochila que tengo por ahí donde apunto cosas que leo para mí, no para los discursos. Y esta semana estaba leyendo una biografía de Montaigne que escribió Stefan Zweig y planteaba de manera clara que tal vez el desafío grande que tenemos en nuestro tránsito efímero por este planeta, las 80, 85, 90 vueltas que le damos al Sol, no mucho más, es ese viaje hacia sí mismo, ese conocerte a sí mismo, que ha sido el imperativo desde siempre, ¿no? Que tanto nos enseña. Y compartirlo con esa sinceridad y de manera franca, yo creo que tiene un gran valor. Y usted ya casi lo dijo todo, ya casi nos podríamos ir de este seminario habiendo cumplido el objetivo. Porque en el fondo nos muestra que más allá de los retos para el sistema de salud, aquí hay unos retos que trascienden las responsabilidades institucionales, son unos retos para la sociedad como conjunto. La palabra más mencionada en la presentación de Catalina fue estigma, romper esas barreras, romper la forma a veces como la sociedad juzga lo que no conoce. Y enfrentar eso y decirlo claramente también requiere valor. Entonces, yo quiero simplemente dar las gracias por ese testimonio tan importante. Sobre lo que dijo Jaime, yo también soy optimista. Hace un año vino por aquí Mark Marmot, que creo que ha trabajado toda su vida en los determinantes sociales y utilizó una frase para describirse a sí mismo. Dijo, yo soy un evidence-based optimista, un optimista basado en la evidencia. Y eso es lo que yo he tratado de ser, ¿no? Un optimista tratado en la evidencia y un poco también para combatir a veces esos juicios absolutos de las mayorías que tienden a ser destructivos y tienden a verlo todo con pesimismo. Pero incluso también soy optimista acerca del pesimismo y las noticias que aparecen, Jaime, en los medios de comunicación, que todas son tal vez en tono negativo. Esta semana también leí algo interesante de un periodista norteamericano que estaba viajando por el sureste asiático y salió de la India y tenía los periódicos de la India en el avión y leía los titulares y dijo, todos malas noticias. Y llegó a Pakistán y todos eran buenas noticias. Y dijo, salí de una democracia donde todos son buenas noticias y llego a una dictadura donde todos son buenas noticias. Eso es parte tal vez del costo de la democracia, ¿no? Que son las malas noticias lo que se reporta. Y yo creo que tenemos que entenderlo y en parte es un acicate para seguir mejorando. Bueno, no he hecho más carreta. Voy a hacer tal vez la presentación en 4 partes. Quiero anticiparme un poco a los diagnósticos, a lo que dice la encuesta de salud mental desde una perspectiva más estrecha. Hablar de los logros de política pública, enunciarlos y ponerlos en contexto, y después terminar con los retos y desafíos que lo voy a plantear desde el comienzo, no son solamente retos y desafíos para el ministerio, para las instituciones, para el Estado, sino también para la sociedad, en el sentido estricto que acabo de mencionar. Esta mañana mirando, repasando los papeles, se me ocurrió la siguiente idea. Los retos y problemas de la salud mental son similares a los del sistema de salud en general. Pero yo creo que desde la ventana de la salud mental se aprecia con mayor claridad esos retos y esos desafíos. Esta es una ventana privilegiada. Aquí están esos problemas y esos desafíos, pero aquí están, yo creo que evidenciados de forma mucho más clara, en un sentido en el que me voy a referir en un minuto. Pero empecemos, si se quiere, con el diagnóstico. Aquí tenía otra referencia literaria. Leí también hace algunos días un ejercicio que hicieron por allá en un pequeño pueblo en Francia. Reunieron una serie de literatos, le dijeron ¿por qué no tratan de resumir en un párrafo la gran novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido?
Era un ejercicio que fracasaba desde el comienzo, ¿no? Hay cosas que no se pueden resumir. Nosotros queremos resumirlo todo. Cuando uno mira los temas de salud mental, yo creo que tenemos que aceptar que el diagnóstico es necesariamente paradójico y contradictorio y uno tiene cosas que no pueden ser resumidas o comprimidas en un titular. Y quiero señalar los siguientes 3 aspectos. Primero, por razones que tienen que ver con nuestra historia, en particular con nuestra historia reciente, el entorno es complejo. Lo tenemos que aceptar, Jaime, ¿no? Y aquí tengo algunos de los datos que resumen ese entorno. 1 de cada 5 personas entre 18 y 59 años ha sido víctima de discriminación, así lo recoge la encuesta nacional de salud mental. 1/4 parte de la población adulta acepta la violencia como método de crianza, que sigue siendo preocupante. 1/3 parte de los niños y adolescentes ha estado expuesto alguna vez en su vida a alguna forma de violencia o ha vivido experiencias traumáticas, 1/3 parte. Por nuestra historia, que ha estado signada por lo menos en los últimos 50 años por la violencia, tenemos un entorno complejo que hace que estos desafíos de salud mental, Jaime, yo creo que sean más grandes en Colombia que en América Latina. Cuando uno mira un problema de salud pública típico, digamos el tabaquismo, claramente es mucho mayor el desafío en el sur del continente, en Chile y Argentina, que tienen prevalencias que son 3 veces las nuestras. O un tema como la obesidad, en México tiene unas prevalencias que son mucho mayores que las nuestras, son desafíos de salud pública que son mayores allá que aquí. Pero con este entorno yo creo que en Colombia sí tenemos una preocupación mayor que en la región en algunos temas de salud mental. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la suerte de paradoja que también fue recogida por los medios de comunicación recientemente. Y es que las autovaloraciones de salud mental de los colombianos, como la recogen también las encuestas sobre felicidad o satisfacción subjetiva, tienden a ser muy positivas. 95 o 96% son los datos que yo tengo aquí, y seguramente van a ser reiterados más adelante en la presentación de la encuesta. 95 o 96% de los colombianos autoevalúan su situación de salud mental como buena. Quienes dicen sentirse bien, felices, en paz consigo mismos, tenemos un porcentaje grande que se acerca al 50% de la población. Eso es interesante también. Esas autoevaluaciones yo creo que no las podemos simplemente decir, no, ese es un dato que hay ahí contradictorio. Cuando se evalúan los sistemas de salud o la situación de salud de una población, yo creo que hay 3 variables que tienen que tenerse en cuenta desde una perspectiva panorámica. La primera, ¿cuál es el estado actual de salud? Que la podemos medir objetivamente, aunque los indicadores muchas veces van a ser complejos. Pero la segunda también es cómo la gente autorreporta su salud. O sea, si la gente está sana, pero también es importante si la gente se siente sana. Y yo creo que aquí hay unos datos de la encuesta de salud mental, Jaime, que refuerzan tal vez ese optimismo como principio que usted planteaba al comienzo de su introducción. Entonces tenemos un entorno complicado, pero una autoevaluación de los colombianos de su salud mental claramente positiva. Yo no sé si los psiquiatras nos darán pistas sobre esa contradicción, pero es lo que tenemos, ¿no? Y tenemos al mismo tiempo en algunos de los trastornos mentales unas prevalencias que yo no sé cómo cuantificarlas. Estas son las que mencionaba Jaime, que están en línea con los promedios de la región. En cualquier tipo de trastornos mentales para jóvenes entre 12 y 17 tenemos unas prevalencias que superan el 4%, para adultos entre 18 y 44 años ya superan el 5%, y para la población mayor de 45 años está por los lados del 2% en trastornos mentales. Esas prevalencias no son mucho más altas que las de la región, pero son importantes y nos muestran que este es un problema de salud pública, cuantitativamente importante, que no podemos despachar de un tajo. Entonces tenemos una situación en el diagnóstico que nos muestra un entorno complejo, unas prevalencias en algunos de los trastornos altas en el sentido de que imponen unos retos de organización al sistema de salud más allá de lo que hoy en día tenemos, pero también unas autoevaluaciones bastante positivas de los colombianos en cuanto a su salud mental.
Con ese diagnóstico en mente, déjeme hablar un poco de los logros y cómo podemos describir los logros en general. Yo quisiera señalar 3 tipos de logros y avances significativos. El primero, el sistema ha sido capaz en los últimos años de hacer más atenciones. Yo no sé si eso es un logro. Cada vez hay más conciencia entre los ciudadanos que el hacer y hacer no es una forma de medir el desempeño de un sistema de salud o de ninguna actividad humana. Yo lo presenté, si se quiere, de manera paradójica, Jaime, porque se habla mucho de la crisis de atención en salud. Pero si uno la mira desde una perspectiva panorámica y lo mismo aplica para la salud mental, desde el año 2010 hasta el año 2015, con las cifras de la base de datos de suficiencia de la CPS, el número de atenciones en salud ha crecido 50%. Pasamos de un valor cercano a las 400 millones de atenciones al año a un valor cercano a las 600 millones de atenciones al año. Eso no refleja una crisis de prestación de servicios. Puede haber ineficiencias, puede haber cosas que estamos haciendo más de la cuenta. Detrás de esa crisis de atención no significa que estamos construyendo necesariamente más salud, pero yo creo que son datos que muestran que el sistema de salud está haciendo más. Esa misma tendencia se da en cuanto a atenciones de salud mental. Y déjelo, si quiere, como un logro entre comillas. Otro logro importante que yo creo que sí vale la pena señalar y fue el paso que se dio en el año 2011, donde, Rodrigo, usted jugó de pronto un papel importante aquí, las sociedades científicas acompañaron este proceso, cuando en el plan obligatorio de salud, donde la salud mental había sido la cenicienta, se incorporaron muchos de los tratamientos y medicamentos. Yo no quiero hacer una lista exhaustiva, pero aquí hay una listica de terapias individuales, grupales y familiares, la atención especial a mujeres víctimas y menores de 18 años, algunos de los medicamentos, temas de imagenología, terapias electroconvulsivas, salud mental en cuidados paliativos, transporte y demás. Cosas que fueron incorporadas dentro del formulario básico o el núcleo de atenciones que resume el derecho fundamental a la atención de los colombianos. Yo creo que allí hay un logro. El otro logro que también quisiera señalar y que aparece claramente en la encuesta es el logro de protección financiera. Cuando le pregunta a la protección adulta que accedió a algún tipo de servicio en salud mental, la mayoría dice que lo recibieron por parte de una IPS, una institución hospitalaria, y el 90% dicen que el pago se dio por un tercer pagador, por una EPS o por alguna entidad en un régimen de excepción. O sea, tenemos protección financiera para el acceso a la salud mental casi completa, y yo creo que eso también es un logro. Entonces tenemos que se ha venido ampliando la cobertura, hay más atenciones y hay una protección financiera consolidada. Esos son tal vez los logros más importantes, que si uno trata de entenderlos, vemos que son logros que tienen que ver con ese aspecto financiero en general. O sea, el sistema de salud ha sido capaz de pagar por esas atenciones. Pero ya eso me lleva entonces al tema de los desafíos y retos, que es el título que tiene la conferencia, donde uno se da cuenta que esos desafíos y retos ya son de una característica diferente, de naturaleza más cualitativa que cuantitativa, y que tienen que ver de manera general o genérica de construcción de capacidades de la sociedad que son más difíciles que simplemente pagar por el medicamento, pagar por la atención o garantizar el acceso a un servicio. Yo quisiera resumir esos retos y desafíos en 3 grandes ejes o pilares. Primero es la acción sobre los determinantes sociales o la promoción, que es de naturaleza intersectorial, donde hay que construir unas capacidades y donde los retos no son solamente del Estado, son de la sociedad. Los segundos, que ya sí son retos más del sistema de salud, son de la gestión de riesgo, donde los temas de detección temprana, de hacer los tamizajes que tenemos que hacer, ese es un reto, Jaime, para la CPS importante, donde todavía tenemos un camino largo que recorrer. Y están también los retos de gestión de la salud pública, que están más en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social. Esos retos son distintos a los de la protección financiera, donde hemos avanzado. Esta diferenciación, donde uno avanza en la protección financiera, que tal vez es el logro más evidente y palpable del sistema de salud, pero todavía tenemos que cerrar algunas de las brechas territoriales, hacer bien la promoción y prevención, construir las capacidades, mejorar nuestra gestión de riesgo. Ese diagnóstico que se da en salud mental se da en general para el sistema de salud y tiene que ver con un punto que señalaba al comienzo.
Déjeme hacer un pequeño paréntesis con un tema de salud mental donde yo he tenido alguna experiencia como investigador y tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas. Este es un problema que ha crecido en nuestro país desde una perspectiva de mediano plazo, se ha multiplicado por 3. Las prevalencias que se midieron en Colombia a comienzos de los años 90 por el programa presidencial Rumbos, donde se hizo una primera encuesta comparable. Esas prevalencias, si se comparan hoy en día con la última encuesta que se hizo en el año 2013, muestran para prevalencias de último mes, último año y toda la vida, un crecimiento entre 2 y 3 veces, por razones muy difíciles de resumir también, de mucha naturaleza, tienen que ver con el mismo desarrollo socioeconómico del país, que en casi todas partes está asociado con un mayor consumo de sustancias psicoactivas, pero también con ciertas transformaciones que ocurren más aquí en la mente de las personas, de naturaleza sociológica o cultural. La percepción de riesgo para algunas de las sustancias ha disminuido. El caso del cannabis, por ejemplo, ha cambiado y ha cambiado de manera sustancial. Esta es una tendencia sociológica irreversible con la que tenemos que lidiar para bien y para mal. Cuando estaba chiquito me acuerdo que yo miraba por la ventana porque mi mamá decía que un vecino era marihuanero y con mis 3 hermanos mirábamos y lo veíamos pasar y uy, por Dios, eso ya ha cambiado, ¿no? Okay. 3 niños mirando por ahí pasar un hippie por la ventana aterrado, ¿no? Por eso digo que para bien también. Las políticas públicas en esta área de consumo de sustancias psicoactivas son complejas. Un resumen de las políticas preventivas podría hacerse de la siguiente manera: no hay muchas intervenciones que sean efectivas. La efectividad media de las mejores intervenciones está entre 15 y 20%, pero como no cuestan muchas, son costo efectivas. O sea, nos permiten no resolver todo el problema, una parte del problema, pero nos ahorran después aguas abajo muchos costos en tratamiento y en el otro tipo de políticas ya remediales, por decirlo de alguna manera. Pero tenemos en Colombia problemas de capacidades del Estado. Si ustedes miran las capacidades de las secretarías de salud departamentales para atender este tema, son precarias todavía. Hay falta de continuidad, presupuestos escasos, problemas complejos que van mucho más allá del acceso a los tratamientos, del acceso a los medicamentos, y vuelvo y repito, resumen esta dimensión, y es cómo vamos a construir capacidades, diseñar políticas públicas, experimentar, evaluarlas en el margen e ir mejorando las cosas poco a poco. Para pasar ya a los temas de políticas públicas, nosotros tenemos 3 siglas que de alguna manera resumen la forma como desde el Ministerio se ha venido promoviendo los temas de mejorar las políticas públicas en general, pero aquí en el caso de salud mental, de nuevo, esto vuelve a ser bastante relevante. País, mías y rías, en eso estamos, ¿no? No lo entiende nadie, pero bueno. Esas son las estrategias para atender estos problemas. Bueno, la autoironía hace parte de la buena salud mental, dicen por ahí, pero bueno. País es una forma de conceptualizar estos retos de construcción de capacidades. Y en los temas de salud mental, como en todo, yo creo que tenemos también otros 3 ejes. La atención primaria tiene que ser clave. Antes de entrar aquí, alguien le decía a Rodrigo o a alguno, ustedes no alcanzan, haciendo referencia a los psiquiatras. Con los psiquiatras solamente no podemos abordar los problemas de salud mental de nuestro país. Entonces, esa atención primaria y esa capacidad, esa mayor capacidad resolutiva de los primeros niveles es importante, y eso hace parte de lo que nosotros hemos planteado en esa estrategia país. El énfasis en la prevención y la promoción, y el énfasis también en una operación diferencial en el territorio, porque los desafíos de salud mental son distintos en las diferentes regiones, sobre todo en un país tan complejo y heterogéneo como el nuestro. Ese país plantea esos 3 ejes de diseño de la política pública: atención primaria, énfasis en prevención y promoción y operación diferencial. Dentro de eso ya viene la forma de aterrizar esa estrategia en políticas públicas concretas, que es lo que llamamos el modelo integral de atención en salud, o MIAS, donde ponemos el énfasis, y aquí el papel de las universidades es fundamental, incluso porque tenemos un desafío de talento humano. Las capacidades que tenemos que acumular en los médicos generales para entre todos tener una mejor atención de este problema, talento humano.
ya lo mencioné, resolutividad de los primeros niveles y orden en la forma como el sistema de salud aborda estos problemas. Sucede en salud mental, pero sucede en casi todo. La tentación de saltar de una vez a los mayores niveles de complejidad y a la medicación, y así no solamente vamos a tener un sistema insostenible financieramente, sino un sistema que no funciona bien. Las redes integradas y el orden en la atención. Ahí es donde está otro gran desafío que nosotros le hemos planteado dentro del modelo integral de atención en salud. Y ahí aparecen las rutas después, las diferentes rutas que ha venido construyendo el Ministerio con las sociedades científicas y la comunidad médica para atender los problemas, los diferentes problemas ya diferenciados, o de consumo, o de los diferentes trastornos mentales, de las violencias y demás. Entendido de esta manera, y la idea general que yo quiero dejarles esta mañana, es, si se quiere, una reforma a la salud construida no en el Congreso, construida no de arriba hacia abajo, sino como tiene que ser, como se da el cambio social, y es de abajo, desde la organización de la prestación de los servicios en el territorio hacia arriba. En el fondo, esta estrategia país, el MIAS y las rutas integradas de atención, lo que le están planteando a la comunidad entera es: transformemos el sistema, pero todos. Vuelvo y repito, de abajo hacia arriba. Estos problemas no van a ser resueltos por una ley en el Congreso. Estamos en el país de Santander. Creemos que por allá en el centro, en una discusión, con una ley de enunciados generales que diga todos los colombianos tienen derecho a acceso a la salud mental, eso nos va a resolver el problema. Una ley no nos va a resolver este problema. Una ley de pronto alinea ciertos incentivos, de pronto nos pone de acuerdo, pero de pronto también nos desgasta en discusiones ideológicas innecesarias. Uno con la vida aprende a apreciar tal vez el factor de cambio principal, que es el conocimiento práctico. La gente que aprende a hacer algo después de fracasar muchas veces, después del feedback necesario, que tienen, por ejemplo, los dentistas, que aprenden a hacer algo bien, con la práctica de todos los días. Yo creo que eso tal vez es uno a las personas que aprende a admirar con el tiempo, yo que he vivido tanto en el mundo de la carreta, ¿no? Entonces yo quiero resumir el cuento de la siguiente manera. En el diagnóstico, una invitación a apreciar la complejidad, esta suerte de paradoja o contradicción de que los colombianos nos autoevaluamos bien, pero tenemos unas prevalencias altas y tenemos un entorno y unos grandes desafíos que, para utilizar la palabra de moda, son los retos y desafíos del posconflicto. Tenemos unos logros innegables de nuestro sistema de salud en los temas de protección financiera, de acceso a las atenciones, que se consolidaron con la ampliación integral del plan obligatorio en salud de hace algunos años, pero tenemos unos retos grandes que tienen que ver con la construcción de capacidades en la sociedad, si se quiere también con la superación de ese estigma, con el fortalecimiento de nuestra atención primaria, de nuestro talento humano, con el trabajo que tenemos que hacer todos para tener más orden en la forma como un sistema de salud asediado aborda problemas de naturaleza compleja. Y la invitación, con estas siglas que mencionaba hace un rato, con la política país, con el modelo integral de atención en salud y con las rutas, es a transformar la salud mental de nuestro país, ahora que ya hemos asegurado los recursos en buena medida entre todos, de abajo hacia arriba. Esa es la idea principal que quiero dejarles. Muchas gracias a todos.